me olvide, el rendimiento de la reacción, que quedó ahí como un poco como flojito, tratando de entenderlo. Hoy vamos a hacer algunos ejercicios en función de eso, y también vamos a incorporar otro concepto parecido al rendimiento, que en este caso tiene que ver con la pureza de un reactivo. Esas dos cosas que son, digamos, lo que puede suceder realmente en una reacción, eh, que no se dé por completo, como por causas que ya hablamos en la clase pasada, que puede suceder que el reactivo, las condiciones no estén dadas para que la reacción sea al 100%, que se produzcan otros productos y se consuma ahí cierta cantidad de reactivo en otro producto que no es el deseado. En fin, hay varios factores que hacen que una reacción no sea al 100%, es decir, no todo lo que coloque como producto, como reactivo, se transforma en el producto deseado, ¿sí? Entonces, eso me doy cuenta con el rendimiento de la reacción. Entonces vamos a retomar ese concepto con la resolución de un ejercicio. Vamos a ver la guía. ¿Dónde anda? Tengan la guía a mano para que podamos trabajar. Para que puedan tener ustedes también la posibilidad de... El ejercicio 22, vamos a ver, que dice lo siguiente. Ahora comparto. Ahí tenemos el enunciado del problema, ¿no? Se hacen reaccionar 11 moles de hidrógeno con 59 litros de nitrógeno en condiciones normales de presión y temperatura, o de temperatura y presión, como dice. Calcular el reactivo en exceso y la cantidad expresada en gramos y moles, la masa de amoníaco formado, el volumen de amoníaco producido en condiciones normales de presión y temperatura, y el rendimiento si se obtuvieran 12 gramos de amoníaco. ¿Sí? O sea, en definitiva voy a hacer la reacción para obtener amoníaco, nitrógeno e hidrógeno en esa reacción. Entonces hay que plantear la ecuación, plantear los datos estequiométricos y comenzar a determinar en la primera parte de lo que vinimos resolviendo en estequiometría. ¿Sí? Planteen ustedes cómo sería la reacción. Acuérdense de igualarla la reacción y comenzar a calcular. Una reacción muy sencilla. ¿Cómo sería el amoníaco? ¿Cómo es la fórmula del amoníaco? NH4. Casi, Julián. No, NH3. NH3. NH3, muy bien. NH3. O sea que el producto va a ser esa fórmula. Y acuérdense que el hidrógeno y el nitrógeno son, como los tengo que plantear, como diatómicos, ¿sí?
¿Cómo vamos? Ya sabemos quién es el reactivo limitante, si bien digo. ¿Alguien puede contestar? ¿Saben o no saben? Si Yo podría aún no explicarlo termino. mejor. Es que el problema, Renzo, es que ustedes tienen que intentar hacerlo. Yo les digo siempre, yo lo sé hacer el problema. Pero lo que lo tienen que plantear son ustedes. Estos son los problemas de estequiometría que estamos haciendo hace 2 clases. La primera parte es la misma para todos. Puedo explicar la parte de rendimiento, pero la primera parte es lo mismo de todos los ejercicios que hemos venido haciendo. Hagan el esfuerzo por hacerlos ustedes. Por supuesto que se los voy a explicar, pero por lo menos planteen algo. No se trata de copiar, como los hago yo, sino de resolverlos ustedes. ¿Qué decía Federico? Aún no termino, que se me puede dar unos minutos más. Bien, 2. Son 33, 34. El resto, Yo voy calculando la masa de amoníaco formada, profe. o sea que ya estás, Santiago ya está listo casi el problema. Resto, o abren o se conectan para decir que están nomás. ¿Cuál es el sentido? Demuestren que están presentes, porque si no, me van a hacer enojar, ¿eh? No tanto porque se muestren, Alejandro, sino porque hablen. ¿Sí? Si no se muestran, por lo menos digan, No, estoy lo estoy haciendo, no haciendo. estoy No, haciendo, sí, sí lo estoy haciendo, estoy tratando de terminar. Muy bien, gracias por contestar. El resto, Profe, a mí no sé, se me re complica, pero ahí voy a intentar. para eso hemos hecho ejercicios anteriores. Fíjense cómo se resuelven los anteriores e intenten resolverlo a esto ustedes. Vuelvo a repetir, esta es la tercera clase que tenemos y nunca ninguno, salvo los que siempre hablan, plantearon que no entienden lo que estamos haciendo. Entonces, tienen una actitud muy pasiva para hacer una clase práctica de química. La idea es que lo hagan ustedes, vuelvo a repetir, yo lo sé hacer. Yo se lo explico a partir de que ustedes me digan algo. No es cuestión que yo lo resuelva para que ustedes lo copien. Sino si no se entiende. Entonces todo lo que vinimos haciendo en las clases pasadas no estuvieron escuchando. Eso me da la pauta a mí, ¿no? Porque si no pueden resolver este ejercicio, que es súper fácil, lo dejamos para otros más complejos. Lo que voy a pedir es que abran que abran las cámaras. No quiero ver cuadraditos negros, ¿no? La masa del amoníaco da 69,82. ¿Quién es el reactivo limitante?
con quién han calculado ese valor, Pablo? Nitrógeno. ¿Y algún otro coincide? ¿Es así? Sí, profe. Aquí pregunto por el reactivo en exceso, ¿no es cierto? Si el nitrógeno es reactivo limitante, el hidrógeno será el reactivo en exceso. ¿Qué significa que esté en exceso? A ver, Sabrina Olivera. Me empecé a preguntar así, porque si no, ya que no hablan, voy a preguntar yo. No está. Nicolás Romero. Tampoco. Clara Recalde. Menos. Sí, estoy, profe. Que Bueno. queda una parte del sin reaccionar por el reactivo limitante. ¿Y por qué no contestan cuando yo pregunto? Tengo que esperar a hacer esto. ¿Mm? Voy a empezar a preguntar así porque parece que es de la única manera que hablan, ¿eh? Vamos con este tema hace tres clases que les pregunto. De esta manera hoy ya colmaron mi paciencia porque, como repito, son 32 personas las que están acá, ¿sí? Y hago una pregunta y no contesta nadie, ¿sí? Y eso es para mí una falta de respeto porque estamos en una clase. Así que pónganse las pilas a hacer los ejercicios porque yo voy a empezar a preguntar con nombre y apellido del cuadrito para que me conteste y voy haciendo un punto. Esa reacción, ¿verdad? ¿Qué le falta para igualar esa reacción? Un 2 Un en 2 el saco en y en el un producto 3 y en un el 3 en el hidrógeno. hidrógeno. Un 2 en el producto y un 3 en el hidrógeno. ¿Estamos? ¿Están todos de acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo es esta reacción? Necesito 3 moles de hidrógeno, 1 mol de nitrógeno, para que se formen 2 moles de amoníaco. Eso es lo estequiométrico. Ese es el dato que yo conozco. ¿Sí? Calculo la masa de eso. Y esos serán todos mis platos. ¿Cuánto voy a tener acá? 6 gramos. Acá, 28 gramos. Y acá, 34 gramos. 34. todos datos conocidos. Esos son los datos estequiométricos. ¿Cuáles son los datos de mi problema? Para calcular. Que acá en esta reacción pusieron 11 moles de hidrógeno. Sí, 11 moles de hidrógeno y 59 litros de nitrógeno. Calcular reactivo en exceso. Para calcular reactivo en exceso necesito conocer quién es de ellos el que limita la reacción. ¿Cómo puedo hacer para darme cuenta quién de ellos limita la reacción?
tengo los datos estequiométricos de masa y mole, y acá tengo moles y litros. Profe, yo ahí le quería hacer una consulta. Bien, diga. Yo para hacer el limitante lo que hice fue pasar esos 59 litros de nitrógeno a moles, para que me quede todo en moles y de ahí calcular 11 moles sobre 3 Con 100. y claro, y 2,63 moles sobre un mol. Ujú. Y eso es válido como lo de la masa. Esa es mi pregunta. Ujú. Si funciona igual, no sé. Sí, funciona igual. Puedo pasar a gramos, si es que me es más cómodo, paso todo a gramos, ¿sí? A mí el nitrógeno me dio 36,4 gramos. Acá. Estos 59 litros son 36,4 gramos. Eso es, ¿ya? ¿Y cómo se calculó eso? ¿Cómo hago para transformar los 59? Sí, los 50? Porque un mol en condiciones normales de presión y temperatura ocupa 22,4 litros. Bien, Entonces perfecto. 59 litros dividido en 22,4 me dio 2,63 moles. Ujú. Entonces 1 mol de nitrógeno pesa 14 gramos y 2,6 moles pesan 36,4. Perfecto. Podría haber acelerado poniendo que esos 22,4 litros, ¿sí? Es lo de un mol. ¿Pesa cuánto? Es un mol. 14 gramos. ¿Eh? ¿Cuánto pesa un mol de nitrógeno? 14 gramos. O 28. En ese caso 28. Ah, 28, porque acá está 28 gramos. Entonces, esos 59 litros, ay, ¿sí? Entonces ahí más o menos puedo saber esa, sin necesidad de pasarlo a mole, como hizo Lean, y después a gramos. Puedo vincular esos valores, todo lo que tenga que ver con un mol, lo puedo transformar. Y acá, si 6 gramos son 3 moles, 11 moles, ¿cuánto van a ser? Pero que es más fácil. ¿Cuánto sería en masa? 11 moles. $22 gramos, dice acá Julieta. ¿Es así? Bien. A partir de ahí, ya tengo todo en masa, en que tenga digamos, posibilidad de calcularlo de manera más directa, como lo hizo Santiago, no hay problema. Ustedes toman la vía, o como alguien, Virginia me decía, bueno, ella tiene su manera de verlo y no hace el cociente. Pero para determinar el reactivo limitante, hacemos el cociente entonces entre la masa problema y la masa estequiométrica. ¿Sí? Entre esta masa y esta masa. Profe, ahí no me dio 36,4 gramos. Ah, ¿cuánto te dio? Perdón. No sé 59 qué. por 28 dividido en 22,4, ¿no? 73,75 gramos. Sí, así sale, profe, Así me 73,75. da también. Bien. ¿Y da ese valor a todos? Sí, profe. Bien. O sea, 70 y No sé en qué me 3, equivoqué yo, profe. 73. 73,75. Entonces sería 73,75 dividido 28. El menor cociente
El valor menor, ese sería el reactivo limitante. Una manera de corroborar si lo que dice está bien, y esto sirve para Santiago que lo planteaba, ¿no? Si estaba bien lo que habías hecho. Una manera de darme cuenta si está bien o mal lo que elegí es tomando, calculando cuánto se me produce de amoníaco con uno u otro reactivo. O como hace Virginia, es corroborar entre ellos dos cuánto necesito con 22 gramos y cuánto necesito de nitrógeno con 22 gramos y cuánto necesito de hidrógeno con esta cantidad de masa. ¿Sí? Eso me va a dar, obviamente me va a dar el valor real, porque recuerden, y vuelvo a repetir, que porque tomo estos datos de este geométrico, porque todo es como les planteaba la clase pasada, hagan de cuenta que esta es una receta, y yo quiero hacer más o menos de eso mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reducir todos los ingredientes de manera proporcional, aunque no están en la receta. ¿Sí? En este caso, voy por más, porque tengo más cantidad de... Estos cocientes, ¿cuál de los dos les dio menor? El de nitrógeno. El del nitrógeno. Entonces acá, este valor de unidad, ¿Hace falta calcular el exceso? y es lo que pregunta el problema, pues. O sea, la cantidad. Y si eso es lo que te pide el problema. A ver. Si el problema te lo pide, lo tenés que calcular, ¿sí? Eso es justamente lo que hay que hacer. Entonces, mi reactivo limitante, dijimos, es entonces el nitrógeno. El exceso será el hidrógeno. ¿Cuánto de exceso hay? Este es el exceso. Todo lo tengo que calcular con lo que sea del reactivo limitante. ¿Sí? Entonces voy a ver cuánto voy a necesitar de hidrógeno para que reaccione con esta cantidad. Y 28 gramos de nitrógeno reaccionan con 6 gramos de hidrógeno. Si coloco 73,75, ¿cuánto voy a necesitar? Y eso me va a dar cuánto verdaderamente de hidrógeno reacciona. ¿Cuánto de hidrógeno reacciona? 15,80. Bien, 15,80 gramos. Entonces, yo puse de más porque puse 22. Entonces voy a tener que restarle a los 22 esta cantidad, porque en realidad lo que se va a consumir, cuando ya se haya consumido toda esta masa, recién se ha consumido de hidrógeno 15,80. Entonces, por eso se llama reactivo limitante, porque limita la reacción. ¿Okay? Entonces, se consumió todo el nitrógeno y el hidrógeno... Profe, ¿puede bajar la cámara un poquito, por favor? 15,80 se ha consumido de hidrógeno y ya se me acabó el nitrógeno, no hay más reacción. Cuando se acaba uno de los reactivos, no hay más reacción. Se acabó el nitrógeno y me queda de hidrógeno. ¿Cuánto me queda? La diferencia. 6,2. ¿Cuánto? 6,2. 6,20. Bueno, esta es la respuesta A. 6,2 gramos en exceso. Y después pide que lo transformen a moles. ¿Cuántos moles serían? Y sería esta cantidad más o menos estequiométrica, ¿no? 3 moles. Sí, 3,11. 3,1. Sí, perfecto. ¿Se entiende? Ese es el punto A. El punto B, ¿qué pide? La masa de amoníaco formado. ¿Con quién voy a calcular la masa de amoníaco formado?
Con el reactivo limitante. Con el reactivo limitante. ¿Mm? Es decir, con el dato del reactivo limitante que tengo en mi problema, con este valor. ¿Mm? De aquí parto. Entonces, si con 28 gramos de nitrógeno se forman 34 gramos de amoníaco, con estos 73,75, ¿cuántos de amoníaco se va a formar? ¿Cuántos se forman? Ahí me dio 89,42, pero yo lo fui calculando con moles. Ahí en el chat pusieron 89,55. Está bien. Los errores por ahí que se pueden producir cuando trabajo con una u otra unidad es con los decimales, pero estamos dentro de los valores, ¿no? ¿A vos cuánto me decís que te dio? A mí me dio 89,55. Bien, A mí me dio lo mismo. bien. Entonces está. Se producen 89,55 gramos de amoníaco. ¿Qué volumen será ese? El punto que sigue. ¿Cuánto será ese volumen? ¿Qué voy a usar acá? Volumen molar. ¿Sí? Si un mol de amoníaco que pesa, la mitad de esto, porque acá son 2 moles, ¿no? Si un mol de amoníaco pesa 17 gramos, estos gramos de amoníaco, ¿cuántos? Perdón. Si un mol de amoníaco pesa 17 gramos y ocupa el volumen molar, ¿sí? 22,4 litros, entonces esta cantidad, ¿qué volumen será? Será 17 gramos de amoníaco, ¿sí? Esto es un mol, lo que pesa un mol, y también esto ocupa 22,4 litros, ¿por qué? Porque esto es un gas. Entonces los 89,55 gramos ocuparán ese volumen. $117,9. 117,82. 99 me salió. Bueno, vamos a poner 9 así. 118. Puedo redondear a 118 litros. Está bien. Sí, porque sale 117,99, 52,9. Está bien. Perfecto. Obtengo, esto es lo que obtuve, los 89, entonces se obtiene 89,55 gramos y también el equivalente que es 119 litros. ¿Sí? Ahora, eso es lo que se obtiene si yo tengo una reacción 100%, ¿m? Al 100%, es decir, Rendimiento todo lo que teórico. coloqué acá, ¿sí? Se transformó en producto. Pero el problema dice, ¿qué rendimiento tuvo la reacción si solo se producen 12 gramos? Es decir, que en vez de los 89,55 se produjeron solo 12 gramos. Es un rendimiento bajísimo. Esta reacción casi que no se está dando en condiciones normales, porque se produce muy poco. ¿Qué rendimiento tuvo la reacción? Esto es lo que tendría que haber tenido en teoría si todo todo el reactivo se hubiera convertido en producto. Ese sería el 100% entonces. Exactamente. El rendimiento 89. teórico. Teórico, exactamente, el rendimiento teórico. 89,55 gramos, el rendimiento teórico, considero que es el 100%.
Ahora, si yo obtuve 12 gramos, significa que mi rendimiento fue Cercano al 13%. Sí, me sale lo mismo. un 13%. 13,4. 13,4%. Bueno, ponen el 13%. Es decir, que hay un 87% de este de reactivo que no reaccionó. Porque para que se produzcan 12 gramos significa que hay mucho que ha quedado acá. ¿Entiendes? Es decir, ¿por qué razones? Y que probablemente las circunstancias en las que se desarrolló esa reacción no sean las ideales para que se produzca el 100% de amoníaco. Entonces, se produjo muy poquito, un 13% solamente. ¿Esto se perdió? No, queda como, el resto queda como reactivo. Es decir, que el reactivo, tanto del hidrógeno como del nitrógeno, participaron en la reacción solamente el 13%. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profe. ¿De claro? Sí, profe, sí. Bien. Entonces, antes de entrar con el otro concepto de impureza, vamos a ver otro ejercicio, a ver si... Profe, creo que a nosotros nos cuesta plantearnos nomás, después ya continuamos bien. Ahí donde más, yo al menos me siento donde me tranco un poco, es plantear, después ya va solo. Pero el planteamiento, sí, pero el planteamiento es solamente ponerse a ver cuáles son los datos que tengo de los datos estequiométricos y después poner los datos problemas. Esa es la introducción a esto. Plantear estas cosas. Después resto sí, más vale. Pero si no lo puedo plantear a esta parte, que es la más común a todos los ejercicios, estamos en un problema. Porque esa es la base en la cual voy a sentar los resultados. Vamos a hacer el número 23, que creo que tiene un error en la respuesta, si mal no recuerdo. No sé si lo corregimos o no lo corregimos. Dice, se tratan a 5 gramos de granalla de zinc al 78% con ácido clorhídrico. No, esto es... Calcula el rendimiento de la reacción. No, acá tiene mezclado con pureza. Tenemos que ver ese concepto primero. Vamos a ver otro. Hay otro que sea de rendimiento solamente. Vamos a usar estos con pureza acá. Estoy buscando uno de rendimiento solo y no encuentro. Vamos a ver el 20, la primera parte nomás. Compartir acá. Dice que uno de los métodos de obtención de cloro es por reacción entre el ácido clorhídrico y el dióxido de manganeso. Si se desean obtener
100 decímetros cúbicos de cloro en condiciones normales de presión y temperatura, y el rendimiento de la reacción es de 90%, vamos a dejar de lado el punto A, plantear qué masa de cloruro manganoso se obtendrá. Tenemos los reactivos, son ácido clorhídrico y dióxido de manganeso. ¿Y qué voy a obtener? Cloro por un lado y cloruro manganoso por el otro. Es decir, para plantear la reacción. Vamos a obviar el punto A, esto. ¿Sí? No vamos a considerar la pureza. Vamos a pensar, ¿qué masa de dióxido de manganeso se necesita? Planteemos la reacción. ¿Cómo es ácido clorhídrico? Lo conocen. HCl. El dióxido de manganeso, ¿cómo sería? Mn, oxígeno 2. Oxígeno, ¿cuánto? 2. Bien, exactamente. ¿Y qué voy a obtener? Por un lado, cloro, ¿tienen ustedes la guía? Sí, profe. ¿No? Sí, profe. Ahí lo que le falta, que no lo aclara en la reacción, que forma agua también, ¿no? Forma Eso quería cloro, preguntar. claro, cloruro de manganeso y agua. ¿Así es la reacción? No, falta igualar. Bien. ¿Cómo sería? A ver. ¿Lograron Un 2 encontrar? un 2 en el ácido clorhídrico, Ajá. un 2 en el agua.
¿Qué piensan los demás? ¿Está bien ahí? No, no. Hay... Faltan 2 cloros más. Entonces, ¿cuánto podría poner acá? Iría un 4 4. ahí. Un 4, 4. Un Claro, 4. un 4. Y ahí ya no tenés problema. Con este 4 ya estás contando que te está faltando. Profe, seguro me va a reprobar, pero igual, ¿por qué puse 2 veces cloruro? Porque yo había armado, pero puse cloruro de manganeso más agua nada más. Porque dice, el problema dice, no lo voy a reprobar. Yo no repruebo a nadie. Al contrario. Claro, pero la ya pasamos esto, entonces, por eso le digo. No, pero el tema es que mientras ustedes hablen no hay ningún problema. O sea, la duda es el contrario. A ver, lo que me preocupa es que no hablen, ¿sí? Que no digan, no entiendo, cuando corresponda decirlo, me parece muy bien. Profe, si va un 2 en el agua. Claro, sí, pero no un 2 acá, sí el 2 acá. ¿Por qué pongo cloro? Porque el problema comienza diciendo que una de las maneras de obtener cloro es con esta reacción. ¿Sí? Uno de los métodos de obtención de cloro es por la reacción entre ácido clorhídrico y dióxido de manganeso. O sea que cloro sí o sí voy a tener. ¿Sí? Después tengo cloruro, que forma una sal, y el oxígeno se va a algún lado, que es con el agua. ¿Sí? ¿Entiendes? Ah, sí, profe, sí, porque no había leído el problema, por eso. Eso es. Bien, ahí tiene la reacción. Entonces el planteo dice, yo quiero obtener 100 decímetros cúbicos de agua. Decímetro cúbico, ¿cómo lo transformo a litro? Lo paso a metros. ¿Me pasan a metros? ¿Algo más fácil? Es lo mismo, un litro es un Es lo decímetro. mismo, ¿no? Sí. Claro, un litro es un decímetro cúbico. Multiplicarlo por 1 litro, ¿no? Sí, es lo mismo, numéricamente 100 decímetros cúbicos es lo mismo que 100 litros. ¿Qué más? ¿Qué otro dato? Ese es un dato problema, ¿no? O sea, yo tengo que obtener esto. Pero primero tengo que calcular todos los datos estequiométricos. ¿Qué datos estequiométricos tengo? 4 moles. Necesito 4 moles clorhídricos por 1 mol de dióxido para que se produzca 1 mol, 1 mol, 2 mol. Voy a calcular las masas estequiométricas. Y dice, el problema dice, quiero obtener por esto, pero la reacción es del 90%. ¿Cuánta masa de esto tengo que poner? ¿Cuánta masa hay qué, profe? De dióxido de manganeso. Tengo que poner 88. 87. Bueno. 87, ¿qué? Sería gramos. ¿Gramos de esto tengo que poner? ¿Esa es la respuesta? ¿Sí? ¿Eso me estás diciendo o me estás diciendo la masa estequiométrica? La Vamos a masa. hacer Esa la es la masa masa estequiométrica. estequiométrica. Ah, eso es lo que pesa, 87 gramos, que es un mol. ¿Y estos 4 moles de ácido clorhídrico, ¿cuántos serían? 146. 146.
Bueno, vamos a ver si lo usamos o no. Tiene cloro, 71 gramos, ¿verdad? Sí. ¿Quieres saber? Yo para producir 71 gramos de ácido clorhídrico o 22,4 litros, si quieren, porque estoy produciendo un mol, necesito 87 gramos de. Ahora, para producir 100 litros al 90%, ¿cuánto voy a tener que poner? Piensen, si yo quiero obtener 100 litros, pero la reacción es de 90%. ¿Esto qué es? ¿El 100% o el 90%? Eso es el 90. Es el 90%. Porque yo ya sé que voy a necesitar, ¿sí?, para producir esto, para obtener definitivamente esto, a partir de una reacción al 90%. ¿Sí? Entonces, tengo dos opciones. O calculo cuánto verdaderamente reaccionó, esto que va a ser el 90%, pero para que se dé el 90% tengo que poner el 100%. ¿Sí? Si tengo que poner el 100% de masa, aunque me quede un 10% sin reaccionar, porque la reacción no es al 100%, es al 90%. No sé si se entiende. Yo no entendí muy bien, profe. Ustedes recién cuando calcularon, cuando hicimos los 12 gramos de amoníaco, de amoníaco, cuando hacíamos los 12 gramos dijimos, el rendimiento fue del 13%, o sea que significa que solo reaccionó el 13% de los reactivos. Pero yo había puesto más de eso, había puesto para que se produzca el 100%. Pero no se produjo. Acá, si yo obtengo al 90% algo, quiere decir que los reactivos también reaccionan al 90%. Pero para que reaccione al 90% tengo que ponerlo al 100%. Si no, voy a estar poniendo menos de lo que necesito para que Profe, sea suficiente. haciendo la regla de 3 simples, el 100% me saldría 111,11 litros. Bien, entonces eso sería el rendimiento, esto sería el rendimiento teórico. Teórico. Puedo hacer dos cosas. Con este rendimiento teórico puedo calcular cuánto tengo que colocar de dióxido de manganeso para que cuando reaccione se me produzcan 100. ¿Se entiende? ¿O no? Más o menos. Ya. Esto del rendimiento teórico, voy a obtener cuánto teóricamente debería colocar acá. ¿Cuánto necesito para producir 111,11? Si para 87, con 87 gramos produzco 22,4 litros, 111, ¿con cuánto lo produciría? 431,54. Gramos. Esto tengo que colocar para que se me produzca teóricamente. 100 Pero gramos. también esto tengo que colocar si la reacción es al 90%. Porque a partir de esto se me produce los 100 litros. A partir del 90% de esto. Reacciona solo un 90% de esto. Si yo no coloco esta masa y coloco menos, voy a producir menos. Y yo quiero producir 100. Entonces tengo que colocar esta masa, que es el 100%, para obtener, en realidad reacciona al 90%. Para obtener los 100.
¿Cuánto reacciona de esto para obtener 100? El 90%. ¿Cuánto es el 90% de esto? Tendría que ser el 87, ¿o no? No. ¿Cuánto es el 90% de esto? $388,386. Gramos. Esto es la masa que verdaderamente me formó estos 100 litros. Profe, ¿cómo sacó el 431,54? Con este valor que calculaste vos, el 111. ¿Cuánta masa de dióxido de manganeso debería tener para producir este rendimiento teórico? Por ejemplo, yo me planteé así, con 87 gramos de óxido de manganeso produzco 100 litros. ¿Está bien así? No, no podemos. No puedo cruzar este dato con este problema porque los 87 gramos no me producen 100 litros, me producen 22,4. Ah, bueno, me equivoqué. ¿Sí? Es decir, una cosa son estos datos estequiométricos que los puedo vincular entre ellos para poder relacionarlos después con esto, pero no lo puedo cruzar porque esto no es cierto, porque 87 gramos no produzcan 100. A ver. ¿Se entiende el planteo o no? Sí, profe, por mi parte sí. Profe, tengo una duda. Bien. ¿Cómo se sacaba el 111,11? O sea, el rendimiento teórico. El rendimiento, porque si esto es el 90, ¿cuánto es el 100? Así de fácil. Si estos litros son el 90%, el 100%, ¿cuánto sería? Ah, entendí. Eso no fue. ¿Sí? Y entiendan que todo lo que el rendimiento se calcula a partir de poner una determinada cantidad de masa de reactivo, ¿m? Que cuando reaccione no va a reaccionar al 100%, sino al 90%. Entonces, en realidad tengo que poner el 100% del reactivo que hace posible que el rendimiento de la reacción sea del 90%. Porque si yo no coloco esta masa y coloco esta, cuando la reacción sea el 90, se me va a producir menos de 100. Porque no todo lo que es como reactivo se va a convertir en producto. Ese es el sentido del rendimiento. Todo lo que se obtenga como rendimiento, tanto el producto como los reactivos, dependen de ese rendimiento, lo que van a reaccionar. Profe, tengo una duda. ¿Por qué usó el dióxido de manganeso si en el enunciado B pide el cloruro de manganoso? Pero es que estamos haciendo el A, el punto A. Punto A Vamos dice que haciendo lo de pureza. masa de dióxido de manganeso se necesita. Y eso que no tuve en cuenta la pureza todavía, ¿no? Claro, por eso no entendí. No, eso no lo íbamos a considerar todavía. Simplemente, ¿qué masa de dióxido de manganeso necesitaríamos en una reacción que es el 90%? Si reacciona el 90% de dióxido de manganeso, tiene que existir el 100%.
¿sí? De esa masa. Sí. Si no, sería el 100% directamente. ¿Para que voy a andar con rendimiento? ¿Se entiende? ¿O no? Sí, sí. Más o menos. De todas maneras, vamos ahora a complicarlo un poquito más. Vamos a buscar algunos ejercicios de rendimiento más sencillos para entenderlo. Vamos a complicar un cachito más con el tema de la pureza. Profe, disculpe, a mí no me quedó claro una cosa. Dime, ¿Por qué sacamos el 90% de 431,54 gramos? porque eso es lo que reacciona. Quiero decir, lo puse como ejemplo, ¿sí? Yo tengo dos opciones para hacer los cálculos aquí. Yo sé que esto es el 90% de... hasta ahí, ¿sí? Si dice que la reacción es al 90%, significa que se produce un 90%, ¿sí? Y reaccionó el 90% de este reactivo. ¿Me entiendes? Pero tuve que poner el 100% para que reaccione el 90%. Si no, ¿para qué voy a decir el rendimiento? Si se produce el 90, es porque reaccionó el 90. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bien. Si reaccionó el 90, quiere decir que había más masa. Hay un 10% que no reaccionó, pero que está presente. ¿Sí? Está el 90 que reaccionó más el 10 que no reaccionó. Tuve que poner toda esa masa. Entonces tengo dos posibilidades para hacer. Calculo con 100 litros, sí, con 87 gramos, se producen 22,4 litros. Para producir 100 litros, ¿qué masa necesito? Los 388, me va a dar 388 con no sé cuánto que decía. 34, 36. Necesito esta masa para que se convierta en los 100 litros. Pero esa masa es el 90% que reaccionó. Para que se reaccione ese 90, tengo que colocar 10% más. Claro, ya entendí. ¿Entiendes? Para que sea el Sí, 100. gracias, profe. ¿Se entiende? Si no, estaríamos reaccionando al 100%. Y no es así. Yo necesito colocar esta masa más el 10% que va a quedar sin reaccionar. Entonces puedo calcularla. Acá tengo el 90%, ¿cuánto sería el 100% de esa masa? Si 388,36 es el 90%, el 100%, ¿cuánto va a ser? Los 434 que dio, no sé, 400 y pico. Eso es lo que voy a tener que colocar. ¿Sí? Esa es la verdadera masa que voy a necesitar para que reaccione el 90% y de esa manera me produzca los 100 litros de cloro. Sí, ¿Estamos? listo. Gracias, profe. Bueno, una posibilidad es hacerlo así y la otra es, como recién lo hemos planteado, que esto lo transforme al 100% y calcule cuánto es el 100% de la masa. Es lo mismo. ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿El resto? ¿Alguien Sí, que tiene profe. algo más que preguntar? Cualquiera de las dos formas es válida, entonces. Cualquiera de las dos formas es válida. Pero sí tengan en cuenta esto. Siempre Que en ustedes cuando tener el necesitan- 100% y el 90%. Claro, necesito tener en claro qué significa, cuál es la verdadera masa que voy a necesitar. O sea, voy a necesitar más de lo que verdaderamente va a reaccionar. Voy a necesitar un 10% más de lo que va a reaccionar. Y esa es mi verdadera masa. Bien.
El tema de la pureza es otro obstáculo para una reacción. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa? La mayoría de los reactivos no son 100% puros. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que no son 100% el reactivo. Por ejemplo, acá plantea, ¿no? El problema 19, que en la descomposición térmica de este reactivo se va a formar agua y nitrógeno. Esto es una sal. Si se descomponen 10 gramos de la sal con una pureza del 80%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que uno puede tener una sal, una muestra, como en este caso, lo gris sería el reactivo. Los negritos son impurezas. Es decir, que hay una porción de esa masa que no es reactivo, que es otra cosa. Es decir, no va a intervenir en la reacción. ¿Qué va a intervenir en la reacción? Lo que sea verdaderamente el reactivo. Entonces, eso va a reaccionar con otro reactivo, van a formar los productos que se tengan que formar, y la impureza no va a reaccionar porque no tiene nada que ver, no forma parte. Esas impurezas pueden ser desde tierra misma, porque piensen que muchos de los reactivos, muchos de estos compuestos provienen de zona de minas, están mezclados con otras cosas que no son las que vayan a intervenir en la reacción. Entonces, la pureza se mide como el rendimiento, es decir, el compuesto puro sobre lo que yo tengo por 100. En este caso, cuando decimos 10 gramos de sal con una pureza del 80%, quiere decir que solamente el 80% es sal, el 20% son impurezas. Pero están mezcladas acá, en estos 10 gramos. Entonces, de estos 10 gramos, solamente 80% es nitrito de amonio. ¿Cuánto es el 80% de 10? 8. 8 gramos. Es decir, 8 gramos son sal, 20%, o sea, los 2 gramos restantes son impurezas. Como son impurezas, no es el reactivo, esos 2 gramos no van a reaccionar. Entonces, lo que se me vaya a formar como producto va a ser a partir de esos 8 gramos. ¿Se entiende? Los otros 2 gramos no van a reaccionar. Es muy parecido al rendimiento, nada más que acá el limitante es el propio producto, no la circunstancia de la reacción. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, hay que ver en el Sí, ejercicio. profe. A ver, ¿cómo lo plantearíamos acá? Tiene por un lado, el primero es la pureza, y después tiene el rendimiento. El primer punto sería considerando la pureza. ¿Cuánto se produciría? Veamos. Acá lo tengo resuelto para que lo vean. Esto sería lo estequiométrico, ¿verdad? Esta es el nitrito de amonio, que se convierte en nitrógeno y agua. Igualamos la reacción y vemos las cantidades estequiométricas. Ahora, esos 10 gramos que coloco en mi problema, yo sé que solo van a reaccionar 8. ¿Sí? ¿Cuál sería el planteo? Si 64 gramos de nitrito de amonio producen 36 gramos de agua, no sé qué es lo que quiere producir es agua, sí.
26 gramos de agua, los 8 gramos, ¿cuánto van a producir? 4,5. ¿Sí? Los 2 gramos restantes no se convierten en producto, quedarán acá. Entonces, lo que verdaderamente se forma de agua son 4,5 gramos. ¿Sí? Lo que pasa que después dice, ¿qué rendimiento tiene la reacción si se producen 2 litros de nitrógeno? Nosotros con la pureza produjimos 4,5 gramos. ¿Cuántos litros son estos 4,5 gramos? ¿Cómo calcularía cuántos litros son estos 4,5 gramos? Que no está aquí planteado. ¿Cómo calculo cuántos litros son estos? ¿Los pasan a miligramos, profe? ¿Por qué miligramos? Estoy preguntando cuántos litros serían. Lo pasamos a Y moles. ponemos, sí, 36 gramos son 2 moles de agua. 22,4 por 2 litros, o sea, 44,8 litros. Ahí preguntamos cuántos son 4,5. Exactamente. Sí, eso. Que no, justamente no está, por eso se los preguntaba. Ahora, como después me pregunta rendimiento con litros, voy a tener que transformar estos, pero en realidad, pregunta de nitrógeno, perdón. Esa masa de agua formada es un tema. No, y ahora dice 2 litros de nitrógeno, perdón, ahí me confundí yo. Está refiriéndose a este. Si con 64 gramos puedo obtener 22,4 litros, con 8 gramos, ¿cuántos obtendría? Voy a obtener este sería el rendimiento teórico, pero calculado con los 8 gramos, ¿no? Que es lo que reacciona. Ahora, no se obtuvieron 2,8 litros, se obtuvieron solo 2. Entonces, teóricamente se tendrían que formar estos. Eso sería el 100%. Los 2 litros se producen con un 71,42% de la reacción. Es decir, que aparte de tener impurezas, esa sal, ¿sí? Y que ya de los 10 gramos se redujo a 8, encima de esos 8 gramos, solo se transformaron a producto el 71,5%. ¿Se entiende o no? Es decir, cada vez hay más cosas que me reducen la producción de un determinado producto. ¿Está claro o no? Profe, una pregunta, ¿cómo era que se sacaba eso los 2,8 litros teóricos? Porque me perdí cuando dijo lo de pasar lo de 4,5 gramos al litro, esa parte ya Con por ahí. estos datos, a ver cómo se te ocurre que calcularías esto teórico. ¿Cómo hago para calcular? ¿Cuál sería la ecuación que utilizaría? Y si acá tengo 64, acá tengo el dato con el que tengo que trabajar, si 64 gramos me producen 22,4 litros de nitrógeno, estos 8 gramos, ¿cuántos litros de nitrógeno van a producir?
2,8. 2,8 litros. ¿Mm? ¿Sí entendí, eso, profe? Es decir, necesitamos calcularlo, lo hacemos. Háganlo, a partir de lo que lo dije, repítanlo ustedes solos. Es decir, que la pureza, además, me va quitando también masa sin reaccionar, entonces va quedando más. Y aparte de eso está el rendimiento de la reacción. Vamos a aplicar en un problema y lo terminamos acá, con este problema. Este ya lo hicimos, este también. El 23, que tienen rendimiento y tienen, que te digo que pueden estar. El ejercicio 23 dice, tenemos 5 gramos de granalla de zinc al 78%, o sea, ¿qué quiere decir? Al 78% de pureza. ¿Sí? Zinc al 78% de pureza. Con ácido clorhídrico. Calcule el rendimiento de la reacción si se obtuvieran 8,91 gramos de sal o se obtuvieran 7,4 gramos de sal. Porque lo único que los voy a ayudar es con la reacción. Si yo hago reaccionar un metal, zinc, con ácido clorhídrico, ¿qué va a producir? Se va a producir la sal, el cloro con el zinc, y se va a liberar hidrógeno. ¿Mm? Entonces la reacción, ¿cómo va a ser? Zinc, ácido clorhídrico, y me va a formar cloruro de zinc más hidrógeno. Ahí tienen la reacción, ustedes le igualan y hacen todos los cálculos previos. ¿Qué voy a tener como dato problema? Voy a colocar 5 gramos que tienen 78% de pureza. Y tengo dos respuestas que tengo que elegir. Tengo que calcular cuál ha sido el rendimiento de la reacción en ambos casos. Primero, se producen 8,91 gramos de quién? De sal. Y en B se produce 7,4. Yo creo que una de estas estaba mal. Pero vamos a descubrir. Pongan todos los datos que necesiten acá. Igualando la reacción, ¿no? ¿Qué le falta a esa reacción para ser igual? Hay una que está mal escrita. Hay uno de los reactivos o del producto que está mal escrito. Profe, no sé si está bien, pero ¿el hidrógeno no era un biácido? O sea, ¿no le va un 2? ¿Ah, sí? ¿Y en el otro? ¿Y en el otro acá? Sí. No. No, va, disculpa. A ver. Cuando ya está reaccionando el hidrógeno, no tiene que ir. Es cuando está solo, bajo a un hilo, pero ahí ya forma otro compuesto, ya es así. Claro, sí, sí, tiene razón. ¿En dónde, a dónde le falta un 2? A alguno le falta un 2. ¿Al zinc? ¿Al sí?
¿A dónde? Ah, bueno, pensé que decía que había uno mal escrito. Hay que igualar Es nomás. como que hay que ponerle 2 a Un 2 en el todos, H, un menos al 2 hidrógeno. en el ácido clorhídrico, un 2 en la sal. Eso falta. Porque el zinc tiene valencia 2 y el cloro tiene valencia 1. Entonces, la sal es así. Y después ahora voy a igualar. Cuando hay. Un mol, 2 moles, 1 mol. Bueno, por cuánto cosa así. Serían 70. Zinc, la masa de zinc. Periódica. ¿Sería 66, profe? ¿Sí? Sí, eso lo estoy por verificar porque no me acuerdo. Yo se lo confundo el zinc con el hierro. 65,5. Perdón, con 3. Entonces tengo esto es 73. Bueno, esos son los datos que necesitamos. Ahora, sí, el zinc tiene esta pureza, significa que de estos 5 gramos, solo el 78% es zinc. Estos 5 gramos que coloqué es zinc con otras cosas que no van a reaccionar. Entonces, el 78% de 5, ¿cuánto sería? 3,93. Entonces, 3,93 gramos son zinc, más el 1, no sé cuánto es, más impureza. ¿Sí? Esto es lo que va a reaccionar. Entonces, el planteo sería, si con 65,3 gramos de zinc se producen 136,3 gramos de sal, con estos 3,93 gramos, ¿cuánto se produciría? ¿8,20 gramos? A mí también me da 8,20. Bien, 8,2 gramos. Esto sería el rendimiento teórico. Este es el que está mal, ¿ves? No se puede producir más de lo que es posible con esta masa. Probablemente este cálculo, que está errado, se haya hecho con los 5 gramos. El error. Entonces, esto no me interesa. Porque teóricamente se deberían formar 8,2, no se puede formar más de lo que se puede formar con esto. Pero en este caso se formó solo 7,4. O sea, quiere decir que la reacción encima no fue al 100%.
Si fuera el 100% se hubieran producido 8,2 gramos. Pero como en este caso se produjo 7,4, quiere decir que el rendimiento fue Del 90%, profe. 90%. 94. Es decir, que a su vez, 94, No, 90. 90,4. 90,4. Vamos a tomar 90. O sea que a su vez, de estos 3,93, solo reaccionaron el 90%. El otro 10% quedó acá como reactivo sin reaccionar. ¿Cuánto reaccionó? 3,93 sería el 100%. 90. Esto es para que quede claro, digamos, cuánto en realidad reacciona. 3,53. Casi 54. Es decir, que de esto, todo esto que puse, los 5 gramos, solo para producir 7,4, reaccionaron 3,54 gramos de zinc. El resto quedó acá como reactivo y las impurezas. Pero para que eso suceda, ¿sí? Para que eso suceda, tuve que poner los 5 gramos, porque si no pongo los 5 gramos, no se me va a producir esta cantidad. Ni menos esta. Tengo que poner sí o sí los 5 gramos con su impureza para que reaccionen los 3,93. ¿Entiendes? Sí, profe. Bien. Bueno. Por hoy estamos. Fíjense si está la autoevaluación para que la hagan. Y cualquier duda que tengan en la autoevaluación la vemos el viernes que viene. Así que el viernes que viene tienen la posibilidad de poder sacar dudas de la resolución para continuar con otro tema, ¿no? Así que preparen las dudas. Bueno, profe, gracias. Sobre todo Está les bien. agradezco mucho a los que abrieron las cámaras y a los que participaron, ¿m? Que siempre son los mismos. Sean tenidos en cuenta. Nos vemos, chicos. Listo, profe, Muchas cuídese, gracias. buen fin de. Chao, profe, Chao, que ande bien. profe. Igualmente, Cuídese. cuídense todos ustedes. Chao, profe. Chao, chao. Hasta luego, profe. Buenas noches. Chao, Virginia. Que les bien. Dale, amo. Ya terminamos la clase, pueden salir.